Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la idea es hacer una charla sobre los medidores, específicamente en la ciudad de Buenos Aires, y yo lo que les puedo contar es que es lo que está pasando en la escuela de mi hijo cuando los pedimos, ¿sí? Primero se pidió a la conducción pidió a la supervisión de primaria número 11, supervisión de primaria pidió al ministerio, ¿sí? Todos diciendo que iban a pedir autorización. La asesora de la cooperadora de la Escuela 9, Distrito 11, dijo, no de manera escrita, sino de forma oral, que no se podían comprar los medidores, que no se podían instalar, y bueno, tampoco se pueden comprar con el fondo PID que aceptaron algunas cooperadoras de la ciudad de Buenos Aires. Ese fondo es solo para comprar alcohol, lavandina, ese tipo de cosas, pero no para comprar medidores. En la escuela de mi hijo lo que terminó pasando es que recibimos un mensaje de la conducción diciendo que sí, que aceptaban una donación de las familias y que se iba a poder usar. Bueno, hasta ahí llegamos, hicimos la compra entre familias, compramos este, que es el de la Universidad de Hurlingham, ¿sí? Sale 26.000 pesos. Si compras cantidad, hay descuento. Bueno, y ahora la idea de Jorge Aliaga nos explique a todos un poco sobre el tema de los medidores, que es él quien sabe de esto, ¿no? Agradecerle que está participando en esta charla y cómo está participando en otras charlas con otras gentes, con otras escuelas. Bueno, ¿te parece, Carolina, directamente arranco explicando un poco? Sí, Bueno, sí. genial. Comparto pantalla. Bueno, ¿se ve? Sí. Bueno, me imagino que sí. Sí, perfecto. Y se ve perfecto. Genial. Sí, perfecto. Bueno, buenísimo. Les cuento, yo estudié física en la Universidad de Buenos Aires y fui muchos años docente en la universidad, dictaba distintas asignaturas, en particular muchos años dicté una materia de electrónica para la carrera de física, si bien no soy ingeniero electrónico ni mucho menos, pero para lo que necesitaban saber un físico yo les podía enseñar. Y después, en un momento determinado, empecé a participar activamente de la gestión de la universidad. Ustedes saben que la Universidad Argentina es pública, es autónoma y cogobernada. Entonces, bueno, como docente de la universidad fui teniendo cargos ejecutivos y en particular fui 8 años, entre el 2006 y el 2014, fui decano de la facultad. Esto lo cuento más que nada porque eso lo que me hizo fue tener cierta experiencia, cierto entrenamiento para no solo entender algunas cosas técnicas, sino además para entender cómo implementar estas cosas en la gestión, cómo comunicarlas a la política y cómo comunicarlos a la sociedad, etc., ¿no? Así que no soy el típico científico gran experto en un tema en su laboratorio, sino más bien una mezcla medio rara, híbrida, de un montón de cosas. Y bueno, cuando empezó la pandemia, me metí a tomar datos que publicaba el Ministerio de Salud, a analizar. Terminé dando mucha información sobre la evolución de los contagios, etc. Y en un momento determinado me topé con un seminario que se dio en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, todo por Zoom, de un experto, José Luis Jiménez, un español que trabaja en Colorado, en Estados Unidos, hablando sobre la importancia del contagio por aerosoles. Esto fue por octubre del año pasado. Y ahí, bueno, cuando escuché esto, me pareció que había una cosa importante ahí. Empecé a mirar lo que ellos tenían
y caí en el grupo aireamos.org, que es un grupo de expertos en contaminación ambiental, calidad de aire, medidores de dióxido de carbono de España, liderados por Jesús Luis Jiménez, que si bien no está en España, es español. Ellos tienen este portal, y en este portal una de las cosas que tenían era una iniciativa para recibir donaciones y entregar medidores de dióxido de carbono a las escuelas, a las aulas de las escuelas de España. Entonces, esto ya era a principios de diciembre, me pareció una cosa interesante. Ellos además en este portal tienen un montón de manuales, infografía, y también tienen estos sensores de Y, que sería en la sigla en inglés de hágalo usted mismo, con distintos portales que tenían información. Esto es una captura de lo que es hoy, pero en ese momento era mucho menos, pero había información, entonces tomé todo eso, empecé a mirar y empecé a trabajar sobre ese tema. También una referencia importante en este tema es la guía para escuelas de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, que tienen este manual. Joseph Allen es uno de los líderes de este tema, en particular en Estados Unidos. María Cruz Menguillón, que es la que lo tradujo, es miembro de Aireamos. Y esta también es una guía que es un clásico con un montón de información sobre ventilación y demás. Bueno, en base a tomar contacto con esto y empezar a difundir esto, se logró que en Argentina, antes que en España en particular, y antes que en muchos otros países, el Estado Nacional implementara una recomendación que se llamó Campaña Ventilar, y que hoy tiene un lugar desde el lanzamiento en el portal del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, que justamente habla sobre guías y recomendaciones, ventilación en ambientes, medición de dióxido de carbono. Es decir, colaboramos haciendo toda una guía de recomendaciones relacionadas con este tema, y acá es donde figura un listado de producción local de medidores, es decir, de empresas argentinas que venden medidores de dióxido de carbono. Y también logramos, esto que está acá a la derecha, y es que el Ministerio de Salud de la Nación, en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, sacar una recomendación sobre ventilación de ambientes para evitar transmisión por aerosoles. Esto puede parecer una pavada, pero la realidad es que la Organización Mundial de la Salud dijo muy enfáticamente al principio de la pandemia que esta enfermedad no se transmitía por aerosoles, y solamente reconoció que eso no era así hace un par de meses. Es decir, que lo que logramos en ese momento en Argentina incluso fue bastante antes que lo que reconoció la Organización Mundial de la Salud. Fue un buen logro. Incluso la gente de España referenciaba esto como un hito importante para que se pudiera aplicar en España. Y bueno, y en julio logramos que se actualizara la guía para escuelas, que tenía un año ya de antigüedad, y que justamente la guía original tenía mucho énfasis en el contagio por gotas y poco énfasis en el contagio por aerosoles. Logramos que se actualizara y que se incluyera incluso como una adenda el tema de medidores de dióxido de carbono. El concepto fundamental es que el SARS-CoV-2 es un virus que la persona se contagia cuando el virus toma contacto con el aparato respiratorio, porque es el único lugar donde las células tienen el receptor adecuado para que el virus pueda afectar. Otras células, por ejemplo las de la piel, el virus no hace nada. Entonces, el virus tiene que llegar al aparato respiratorio, ya sea el aparato respiratorio superior, la nariz, o el inferior, bronquios, bronquiolos, alveolos. Y las personas que se contagian porque le llegó virus del aparato respiratorio de una persona contagiada al aparato respiratorio de ellos. Y esto puede ocurrir de distintos mecanismos. Como les dije al principio, el mecanismo que se entendía era, bueno, la persona estornuda o tose, y por eso nos hacían hincapié en toser y estornudar sobre el pliegue del codo. Y bueno, esas gotas grandes o le pegan a la otra persona, como gotas balísticas se llaman, en la cara, en los ojos, en la boca, y entran al aparato respiratorio, o caen en alguna superficie y uno, directa o indirectamente,
se lo lleva a las manos y de la mano se toca la cara, la nariz, los ojos y se contagia. Esto era lo que estaba entendido. Pero se había subestimado el hecho de que cuando la persona tose, estornuda, habla, canta, pero también cuando respira, emite pequeñas partículas que desde el punto de vista de la composición son iguales que las grandes, pero la diferencia es que el tamaño, son mucho más chiquitas. Y al ser mucho más chiquitas, no caen por gravedad, sino que quedan flotando en el aire mucho tiempo. Pueden quedar suspendidas 1 hora, 2 horas en el aire, en ambientes cerrados. Entonces, esto cambia completamente la lógica de las medidas de prevención. Con las gotas, cuando uno está cerca, uno tiene, por un lado, el contagio de las gotas grandes, pero también mucho contagio por las gotas chiquitas, porque si bien a la larga se desparraman por todo el ambiente, por supuesto que primero le llegan en mucha cantidad a la persona que está más cerca. Pero bueno, si uno entiende que el contagio es solo por las gotas grandes, con alejarse alcanza. Bueno, como justamente el contagio también es por aerosoles, entonces no alcanza con alejarse, porque si uno está en un ambiente cerrado donde el aire no se renueva, esas gotas quedan flotando en el aire, son cada vez más, y a la larga, respirando el aire respirado, uno termina contagiándose. Y en esto hay una cosa que es importante también marcar de esta enfermedad, y es que ya se sabe que las personas contagian sin necesidad de tener síntomas. Con lo cual, no alcanza con decir, bueno, le tomamos la temperatura o le preguntamos si se siente mal y el que se siente mal lo aislamos y listo, porque esa persona normalmente estuvo contagiando un par de días antes de sentirse mal. Entonces, no podemos tomar los cuidados desde el momento en que la persona tiene algún síntoma porque llegamos tarde y ya contagió. Hay que trabajar al revés. Hay que hacer las cosas como asumiendo que cualquiera podría estar contagiando, cualquiera con el que compartimos espacio podría estar contagiando, y minimizar los riesgos de que el contagio ocurra. Si por supuesto no hay nadie que esté contagiando, bueno, habrá sido cuidados de gusto, pero como no podemos saber si son de gusto o no, lo razonable, lo prudente es tomarlos. Y esta es una guía elaborada justamente por la gente de Aireamos, de Mesura, en España, de todas las medidas que tienen, digamos, influencia en minimizar el riesgo, siempre teniendo en claro que el riesgo cero no va a existir nunca. Uno lo que trata es que sea lo menos posible. Bueno, obviamente son cosas muy obvias, pero vale la pena repasarlo. Preferible hacer una cosa en el exterior que en el interior, porque en el exterior siempre voy a tener mayor posibilidad de que los aerosoles se desparramen. Cuanto menos cantidad de personas, mejor. Cuanto más sea la distancia, mejor. Y en el tema de la distancia, como les expliqué en la figura anterior, influyen dos cosas. Por un lado, que si estoy suficientemente cerca, me llegan las gotas grandes, pero también me llegan muchas de las gotas chiquitas. Y en esto José Luis Jiménez da un ejemplo muy claro, y es que si uno está a una distancia donde puede oler si la otra persona comió ajo, no hay ventilación que alcance, porque uno ya respiró el aire que exhaló la otra persona. Y si la otra persona estaba contagiando, se contagia. Entonces, la distancia es un factor importante, y obviamente cuando hablamos de menos personas, tiene que ver esto que puse yo en rojo acá, que es la incidencia. Es decir, la incidencia son los casos confirmados en un lugar cada 100.000 habitantes. Eso lo que nos da es idea de cuán probable es que en un grupo haya una persona contagiando. Por ejemplo, en Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, hemos tenido en algún momento más de 1.000 de incidencia. Si uno tiene más de 1.000 confirmados en los últimos 14 días, cada 100.000 habitantes, eso quiere decir que en un grupo de 100 hubo uno confirmado. Si en un grupo de 100 hubo uno confirmado, como en general no se detectan todas las personas que tienen contagio, sino que se detecta a la cuarta parte más o menos, quiere decir que en un grupo de 25 o 30 personas hay uno contagiando. Entonces, el peligro cuando uno tiene una incidencia tan alta es que cualquier reunión de personas implica un alto riesgo de que alguno esté contagiando. Cuando la incidencia va bajando, como ahora, por ejemplo, que está cercana a 150, en la Ciudad de Buenos Aires, en el AMBA está un poco menos, bueno, ahí obviamente la probabilidad de que haya una persona contagiando baja muchísimo.
Obviamente, cuanto menos tiempo estoy expuesto, menos riesgo, menos tiempo porque hay menos probabilidad de que en alguna de las veces que respiro, ustedes recuerdan que respiramos entre 10 y 12 veces por minuto. Entonces, cuanto más veces esté respirando en un lugar donde hay otras personas respirando, más probabilidad se va acumulando de que termine respirando el aire del otro. Bueno, obviamente ventilar minimiza el riesgo. Hacer actividades que se hagan en menor volumen de voz o en silencio minimizan, porque uno emite más aerosoles cuando está hablando que cuando está callado. Por eso, por ejemplo, el riesgo en una iglesia es mucho mayor que el riesgo en un cine, porque en el cine uno está callado y en la iglesia en general está hablando o cantando. Una mascarilla bien ajustada baja el riesgo, y hago hincapié en lo de bien ajustada, porque se acuerdan que al principio de la pandemia nos decían que cómo hacer para que no se nos empañaran los anteojos. Si los anteojos se nos empañan, quiere decir que los aerosoles están saliendo entre la mascarilla y la cara para arriba, y no están saliendo a través de la mascarilla, y eso quiere decir que no está filtrando, que es el objetivo de la mascarilla. Entonces, la mascarilla tiene que estar muy ajustada para que el aire entre y salga a través de la tela de la mascarilla, que es lo que queremos filtrar. Bueno, se puede purificar el aire, y finalmente, para comprobar si todo esto funcionó, se puede medir, que es lo que vamos a profundizar ahora. Bueno, repasando, si uno tuviera 3 variables, digamos, que es ventilar o filtrar o no hacerlo, usar o no usar máscara y estar cerca o lejos, obviamente la peor combinación es estar cerca, sin máscara y no ventilado, y la mejor situación es estar lejos, ventilado y todos con máscara. Y en el medio todas las combinaciones que ustedes se puedan imaginar. Sin esto es importante porque lo que da la idea es de que si uno relaja alguna medida, lo ideal es tratar de compensar con otra. A veces no se puede compensar completamente, pero por lo menos tener más en cuenta el hecho de que si, por ejemplo, que es parte de lo que ahora ocurre, se achica la distancia, es muy importante que el barbijo funcione muy bien y es muy importante que haya buena ventilación. Y bueno, la mejor ventilación es la cruzada, continua, distribuida y medida. Cruzada es que, y eso todo lo que hemos cocinado alguna vez lo sabemos, si uno se le llena la cocina de olor a bife, con abrir la puerta o la ventana no alcanza, tiene que abrir las dos cosas para que corra el aire. Eso es ventilación cruzada y esa es la que funciona. Uno, si tiene un medidor, ahora vamos a ver, es muy fácil, uno abre la ventana, uno está un rato encerrado y el dióxido de carbono sube, abre la ventana, baja, pero baja muy lento. Ahora, si uno abre la puerta también baja muy rápido. La diferencia de tiempos es realmente notable. Si la ventilación cruzada es importantísima. Y continua es porque al principio de la pandemia nos decían, bueno, abra cada 45 minutos, cada 90 minutos. No, eso no es lo aconsejado, no es lo mejor. Lo mejor es que nunca se acumulen aerosoles, no que cada tanto elimine los aerosoles. Porque eso si no sería como, bueno, me acerco un rato a la otra persona y cada tanto me alejo. No, no es esa la idea. De la misma forma, para que no se acumulen nunca los aerosoles, siempre tiene que haber ventilación continua. Y distribuida es que si yo puedo abrir varias aberturas un poco, de forma tal que ningún lugar del ambiente quede con aire acumulado, eso es mejor y funciona mejor. Y la última es medida. Ahora, bueno, ¿qué mido? Porque los aerosoles no se ven, el virus no se ve a simple vista en particular. Entonces, ¿cómo podemos hacer visible lo invisible de una manera que no sea, por ejemplo, no sé, capturar virus con un filtro y llevarlo a una máquina de PCR para que detecte si hay presencia viral o no, que es una cosa que en principio no está ni siquiera disponible para hacer en cualquier lado y mucho menos hacerlo permanentemente y hacerlo rápido? Entonces, ¿qué podemos hacer rápido para hacer visible esto de si la ventilación está funcionando o no está funcionando? Y la clave es esta. Los seres vivos, en particular nosotros, somos enormes máquinas de producir dióxido de carbono. Al aire libre, el aire hoy tiene más o menos un 78% de nitrógeno, más o menos un 21% de oxígeno y un 0,04% de dióxido de carbono. 0,04 es 4 sobre 10.000, es 400 sobre 1.000.000, por eso se llama 400 partes por millón. 0,04% es lo mismo que decir 400 partes por millón.
ese es el aire que respiramos, el aire de afuera. Puede cambiar, obviamente, en un lugar que está muy contaminado, donde hay muchos autos o muchas fábricas, el dióxido de carbono va a ser mayor seguramente. Ahora, el aire que exhalamos es muy distinto. En particular, tiene bastante menos oxígeno, porque lo consumimos nosotros para vivir, y por el metabolismo, lo hemos transformado ese oxígeno en dióxido de carbono. Y el aire exhalado puede tener 40.000 partes por millón, es decir, un 4% de dióxido de carbono. Entonces, nosotros podemos usar esto como un indicador de si el aire que estoy respirando ya fue muy respirado por otras personas. Cuanto el aire sea más parecido al aire exterior, entonces mejor ventilado voy a estar y menos riesgo voy a estar de estar respirando el aire del otro. Si se empieza a subir el dióxido de carbono, quiere decir, es una indicación de que hubo personas respirando ahí y que estoy en riesgo. Refuerzo una idea. El riesgo es el riesgo de estar respirando el aire del otro. No es directamente el riesgo de contagiarme, porque el riesgo de contagiarme también depende de la probabilidad de que haya otra persona contagiando. Y eso depende de la incidencia, de otras cosas. Pero en principio lo que podemos controlar, como no sabemos quién está contagiando, lo que podemos controlar es no respirar el aire que respiró otro. Y bueno, se hace un semáforo donde, digamos, como les decía antes, si uno pone acá una escala, 40.000 sería esta barra violeta, todo lo que exhalamos. Estos 5.000 que está acá en rojo es el límite máximo que establece la Superintendencia de Riesgo de Trabajo para un ambiente laboral, pero eso tiene que ver con ya cuando nos hace mal al organismo el nivel de dióxido de carbono. En Europa, en Estados Unidos, para aulas, por ejemplo, se pide que no supere los 1.100, 1.200. ¿Por qué? Porque un nivel de dióxido de carbono muy elevado lo que hace es atonta, adormece, y entonces nadie puede tener, ni un chico ni un grande, puede tener buena respuesta intelectual y estar atento si el nivel de dióxido de carbono es muy alto. Y se recomienda que en principio no supere las 700, 800 partes por millón, siempre que tomando como referencia que al exterior hay más o menos 400, 420, es decir, no más de 300 o 400 partes por millón por encima del nivel exterior. Con ese nivel, nosotros tenemos menos del 1% de probabilidad de estar respirando el aire que respiró el otro. 1% puede parecer poco, pero recordemos que respiramos 10, 12 veces por minuto, con lo cual la probabilidad se va acumulando a medida que pasamos mucho tiempo. Entonces esta probabilidad tiene que ser baja. La segunda cosa es que ustedes no tienen que entender que si de repente hay 700 hay que salir corriendo porque nos vamos a morir todos ya, sino que simplemente es una indicación de que deberíamos hacer algo para que la ventilación mejore. Por supuesto, si esto sigue subiendo y no encuentro manera de ventilar mejor, bueno, lo prudente es salir un rato y ventilar. Pero hay que tomar esto simplemente como un semáforo. Para que tengan una referencia, en un auto, que es una cabina chica, si uno está solo en un auto con las ventanillas cerradas, en 15 minutos tiene 1.500, 2.000 partes por millón de dióxido de carbono. Obviamente, si hay más personas, mucho peor. Pero también, como el auto es un vehículo que se mueve, si uno abre un poquito la ventanilla de adelante y la ventanilla de atrás, por ejemplo la cruzada, rápidamente baja y el nivel que uno mide es el nivel de afuera. Es decir, que es muy fácil tener un ambiente muy insalubre y es muy fácil también tener un ambiente salubre si uno tiene en cuenta esto de que tiene que ventilar de manera continua y cruzada. Y acá una mención. Esto es una cosa que deberíamos incorporar más allá de la pandemia. Argentina es un país que tiene una enorme tasa de incidencia de enfermedades respiratorias, en particular en los inviernos muchos chicos con bronquiolitis, y eso tiene que ver con que históricamente hemos prestado mucho más atención a acondicionar el ambiente, que no tener frío, no tener calor, que a ventilarlo. Debemos incorporar la idea de que el aire no puede estar completamente viciado y no es saludable que estemos respirando la misma sopa horas y horas. Y esto vale para una escuela, pero vale para un ambiente laboral, vale para un comercio, vale para cualquier lugar que compartimos con otras personas. Si nosotros logramos tener en cuenta esto, vamos a tener mucho menos incidencia de un montón de enfermedades respiratorias, no solo COVID. Y bueno,
en particular, ¿cómo se recomienda medir? Se recomienda usar sensores que se llaman infrarrojo no dispersivo. La sigla en inglés es NDIR por Non-Dispersive Infrared Detector. Esa es la sigla en inglés, NDIR. ¿Y cómo funciona? Bueno, simplemente es un diodo láser que emite una luz infrarroja, un detector, y la luz que emite esa lámpara es de una longitud de onda tal que la molécula de dióxido de carbono la absorbe. Y el resto de moléculas del aire le pasa de largo, no las ve. Entonces, simplemente uno sabe cuánta luz emite, sabe cuánta luz está llegando y por la diferencia de cuánto no llegó, sabe cuántas moléculas de dióxido de carbono hay. Es muy sensible y es extremadamente específico. No se confunde con medir otras cosas. Entonces, estos son los sensores que se recomiendan. Acá simplemente para que vean hay algunas fotitos de algunas de las distintas marcas. Y estos sensores eran sensores que se fueron diseñados, y por eso son de bajo costo, para ser incorporados en equipos de climatización. Es decir, equipos de aire acondicionado central, donde uno tiene un ducto que toma aire del exterior, lo inyecta al ambiente, filtrando el aire, sacándole humedad, calentando el aire o enfriándolo dependiendo de verano o invierno, y además midiendo dióxido de carbono para saber después cuánto de ese aire puedo tirar al exterior o tengo que tirar al exterior y cuándo puedo recircular. Es decir, porque en la medida que uno recircula aire, ahorra energía porque tiene que climatizar menos. Entonces, fuera de pandemia, lo que se usaba en estos medidores era para saber si se estaba acumulando mucho dióxido de carbono y tenía que incorporar más aire del exterior, y para no hacerlo a ciegas. Ese era el uso. Por eso son sensores muy baratos. Todos estos sensores que están acá cuestan, digamos, menos de $50 los sensores. En particular, este de acá arriba cuesta $15. Bueno, y entonces en base a eso aparecen, digamos, con esos sensores se construyen medidores. Y en esto yo pongo el ejemplo acá de la temperatura, porque también hubo un debate grande con algunos profesionales que dicen, no se le puede dar un medidor a cualquiera, esto tiene que hacerlo un técnico, tiene que hacerlo un higienista, un ingeniero ambiental. Y bueno, la realidad es que nosotros en nuestra casa tenemos termómetros y no por eso nos transformamos en médicos ni en enfermeros, ni nos automedicamos. Algunos sí lo hacen, pero está mal. Pero quiero decir, la idea es que uno usa tomarse la temperatura para saber si tiene que recurrir a un profesional, es decir, para saber si tiene un problema. En este caso, los medidores de dióxido de carbono hay que pensarlos igual. Uno lo usa para saber si tiene un problema, si tiene que requerir a alguien que nos dé una mano, una solución, o si puede estar tranquilo. Nada más. Y lo único que tiene que saber es que lee una pantalla, un número, nada más que eso, y si el número pasa de cierto umbral, como decíamos antes, si afuera hay 450, 420 ppm, si adentro del ambiente tengo más de 700 o 800, tengo que tratar de bajarlo. Si tengo 600, 500, está perfecto. No importa exactamente cuál es el número. Por supuesto, cuanto más cerca esté de lo que pueda medir afuera, mejor. Y bueno, hay un montón de variedad de equipos. Este en particular que está acá es uno que construí yo en diciembre del año pasado y que puse en mi página web las instrucciones de cómo se construye, digamos, libre, no solo la parte electrónica del circuito, sino también en los programas. La Universidad de Hurlingham, donde trabajo, decidió tomar esta idea y con pasantes ponerse a armar equipos, importaron sensores en cantidad y arman equipos. Y después, como estuvimos difundiendo esto desde diciembre, todos estos equipos son equipos nacionales, y hay otros, que fueron saliendo en todos estos meses, que obviamente usan sensores comprados, pero que se arman acá. Y acá abajo, en particular, este es el Aranet, que es un equipo español muy bueno. Este es el TempTop, que es uno que compró la Universidad de Hurlingham en noviembre del año pasado, antes que yo me pusiera a armar medidores para tener un medidor.
estos son distintos equipos importados, pero todos estos son ENEDIR y todos funcionan razonablemente. ¡Hola, maconha! Bueno, sigo. En la página web del Ministerio de Ciencia, como les decía, hay un listado de producción local de medidores. Vai tomar no teu cu, maluco. Vai tomar no teu cu, filho. Acá tienen un listado de medidores que son todos ENEDIR y que están en la página web del Ministerio. La provincia de Buenos Aires Buenas tardes. compró 33.000 medidores y los entregó a las escuelas públicas. En la página web de la provincia de Buenos Aires, en este portal, pueden ver que hay instrucciones de cómo usar los medidores. Están las hojas de datos, los medidores que compraron ellos. Hay material pedagógico para cómo usarlos en el aula, con distintos experimentos. Incluso hay un video de 4 minutos, que si les interesa, después al final lo vemos, explica cómo se usan los medidores en el aula para medir y demás. Bueno, AIRIEMOS también tiene una página web donde van resumiendo los medidores que probaron y que testearon y dan recomendaciones y demás. Y en mi página web, como les decía, están las instrucciones de cómo armarlo. Estos son, para que tengan una idea, los precios de hace un mes, acá comprados por internet directamente de A1. Estas son las instrucciones que están en mi página web del circuito, cómo se arman, las hojas de datos del sensor. Y esto es importante que tengan en claro. Estos sensores tienen una comunicación ya prearmada, tipo serie, para comunicarse con un microcontrolador. Baixo não tem água, Botafogo não tem. Não tem ganho, vou te gastar, otário. O brasileiro na liberta, os caras dão a. Bien, estos sensores, como les decía, yo los elegí en particular porque ya vienen armados para comunicarse con pequeñas computadoras, controladores, en particular con el controlador Arduino, que es uno que se usa mucho en las escuelas, que es muy fácil, porque ya vienen librerías de cómo manejarlos, con lo cual es muy fácil hacer un programa muy rápido. Y la otra particularidad que tienen estos medidores, y acá está aclarado, es que ya vienen precalibrados. Es decir, que la variación de tensión en relación con la variación de dióxido de carbono en el ambiente ya viene ajustada de fábrica. Uno lo único que tiene que hacer periódicamente es ponerlo al aire libre y correr un comando, que en particular en mi modelo se corre apretando un botón, es este botón que se ve acá o este que se ve acá, y físicamente es este que se ve acá, pero en otros modelos comerciales tienen lo mismo. Se aprieta un botoncito y se corre al aire libre un comando que fija el nivel de dióxido de carbono en 400 partes por millón a lo que vale afuera. Eso hay que hacerlo cada 4 semanas más o menos, y el resto ya queda calibrado y funciona. Y bueno, la cooperadora de Mariano Acosta, en su página web, puso, en particular en Facebook, puso un videíto que hicieron de cómo instalar el software este que armé yo en los controladores. Es decir, un paso a paso, muy fácil para cualquiera que... Yo traté de hacerlo escrito, pero ellos lo hicieron directamente mucho más pedagógico con un video. Y bueno, acá hice un experimento en donde yo estoy, digamos, en la habitación, encerrándome, estando un rato, en particular empecé a hacer ejercicio, y hice subir el nivel de dióxido de carbono a más de 2000, y comparé la medición que me daban los medidores que yo había hecho con otros comprados, en particular con el ARANET de España, o con el TempTop que les decía a ustedes que había comprado la Universidad de Hurlingham. Y como pueden ver, los comprados y los hechos
que ya vienen calibrados de fábrica, miden esencialmente lo mismo para lo que uno quiere medir. Y fíjense que tanto acá como acá se ve una caída muy abrupta, muy rápida, y en la particular en la experiencia de arriba, baja rápidamente al nivel del aire al exterior. Esto es simplemente porque abrí la puerta y la ventana. Entonces, rápidamente, esta caída, para los que entienden un poco más, es una caída exponencial, y si uno calcula el tiempo característico de esta caída, eso tiene que ver con la cantidad de renovaciones de aire que hay en el ambiente abriendo puertas y ventanas. Y bueno, esto que lanzamos en diciembre fue difundiéndose, en particular la cooperadora de Mariano Acosta armó medidores, y en Salta tomaron las instrucciones y armaron los suyos en una escuela técnica. Solo 2 ejemplos, hay muchísimos más. Y para finalizar, quiero enfatizar que en particular estos medidores que se vendían muy baratos y que decía que eran ENEDIR, me consultaron de alguna cooperadora si los recomendaba, y la verdad que sospeché que fueran tan baratos ENEDIR y me compré uno. Y bueno, no eran ENEDIR, de hecho discutí con el vendedor, finalmente el vendedor tuvo que cambiar la propaganda y sacar la mención de ENEDIR, y en esto les doy un tip muy fácil. Como les dije antes, los medidores ENEDIR son muy específicos para medir dióxido de carbono y no miden otras cosas. En cambio, los medidores de este tipo, que suelen tener un filamento caliente en particular, son muy inespecíficos. Entonces, por ejemplo, si uno abre una botella de alcohol, no es que le tira alcohol, solamente aprieta un poco la botella para que salgan los vapores de alcohol y lo hace cerca de un medidor de dióxido de carbono, el medidor de dióxido de carbono no se mueve. El medidor pica y se va a cualquier valor, inmediatamente. Es decir que, y eso lo mismo pasa con el gas, por ejemplo, en la cocina. Uno abre un poco el gas de la cocina sin prender la cocina, el medidor de dióxido de carbono no se mueve, este medidor se mueve muchísimo. Esa sería la forma de detectar rápidamente cuáles no son ENEDIR y cuáles, si bien son baratos, no son recomendados. Bueno, esto es lo que yo les quería compartir. Solamente para que tengan una idea, bueno, este es el medidor Temtop que les decía, el importado. Después, en un momento me enteré, porque me dijeron la gente de España, que adentro de este medidor el fabricante usa el mismo sensor que usé yo. El sensor que usé yo es este. Este es el aparatito que armé yo. Bueno, finalmente, adentro de esto, que sale 50.000 pesos, estaba el mismo sensor. Este es uno que me dieron de la gente de Misiones, de Fanny OT, para que los pruebe, está muy bueno, funciona bien. Y este es el que yo le decía, el fiasco, el trucho, que es muy bonito, muy lindo, pero no anda, no mide. Así que bueno, paro acá y si quieren hacerme preguntas, con todo gusto. Hola, yo quería hacer una pregunta. Compramos este, que es el de la Universidad de Burlingame. Sí. Lo estuvimos probando en casa 3 personas, cerrando las ventanas, a ver cómo subía. Ahora este dice 489. Básicamente en nuestra casa, un departamento, cerrando todas las ventanas y 3 personas, esto empezó a subir a 1800 y empieza a titilar en rojo. Es muy fácil de usar, digo, yo no tengo ni idea de física, electrónica, nada, y esto te indica directamente, esta lucecita empieza a titilar en rojo y dice 1800. Lo que hicimos en casa anoche fue abrir las ventanas de los 2 lados de la habitación y empezó a bajar lentamente como vos estabas explicando. Mi pregunta es que, bueno, esto en un aula con 30 chicos y chicas, ¿cómo dará la medición del aire, sí? En un aula que miden 3 metros, 3 por 3. Sí. A ver, 3 por 3, 30 chicos, no. No, las aulas miden
No, son más de 3, dije cualquier cosa. Deben sí, ser miden más 7 de por 3. 7, 6 por 6, una cosa así, ¿no? Sí, sí, una cosa así. Más o menos. Bueno, a ver, primer comentario. La gente de Iremos España empezó con esta idea de medir dióxido de carbono, no porque sea lo que técnicamente, digamos, si vos hablás con un ingeniero ambiental, se vuelve loco. Porque te dice, no, lo que hay que medir es renovaciones de aire. El problema es que medir eso es muy difícil, es mucho más difícil. Entonces, justamente la evaluación que se hizo fue, ¿qué podemos dar de recomendación que sea fácil? Que cualquiera pueda agarrar un instrumento, mirar un numerito y tener una idea. ¿Se entiende? Entonces, por eso es tan fácil como vos decís, porque se eligió para que sea así. Es decir, para que sea algo que uno puede mirar un número y saber si efectivamente el aire se va acumulando el dióxido de carbono, porque cuando se acumula el dióxido de carbono se acumulan aerosoles y ahí en los aerosoles puede estar el virus, o si no. Ahora, es muy difícil, a ver, primero, si vos tenés un ambiente con techo relativamente bajo, es una cosa. Si el techo es muy alto, por ejemplo, un gimnasio, es distinto porque el aire caliente, el aire respirado es aire caliente, tiende a irse para arriba. Entonces, cuando vos tenés mucho techo arriba de las cabezas, tenés como una especie de espacio donde se puede ir acumulando más aire respirado sin que te llegue al lugar donde vos respirás. Entonces, digamos, cómo va a comportarse la ventilación depende de, por ejemplo, no solo de la superficie en ancho y en largo, sino también en alto. ¿Está bien? Supongamos que es un ambiente normal en el sentido de que el techo es típicamente, no sé, 2,80, 2,60, 3 metros, que es lo común, y que, nada, tenés las personas separadas. Lo que yo te puedo decir es que en los lugares donde yo medí, separados a 1,5 metros, la ventilación en general andaba muy bien, pero eran lugares que tenían puerta y ventana abierta. En general, por ejemplo, ventana dando al exterior, puerta dando a un corredor, que a su vez el corredor tenía una ventana, entonces indirectamente a través del corredor ventilaba. Y con eso andaba perfecto. Perfecto quiero decir que daba 550, 530, es decir, muy bien, muy bien. Que ratificaba esta idea que yo te digo de que en general apenas cerrás estás muy mal y apenas abrís estás muy bien. Ahora, cuando vos pones más gente, como te decía al principio, tenés dos problemas. Por un lado, que tenés menos tiempo para que el aire no le llegue a otra persona. Entonces, tenés un problema de contagio por proximidad. Pero además, tenés más gente generando aerosoles, con lo cual tenés que remover más para que no te suba el dióxido de carbono, ¿sí? O para que no estés respirando el aire del otro. Y, digamos, es muy difícil de saber exactamente cómo va a evolucionar eso. Entre otras cosas, te doy un ejemplo. En España le sacaban en la clase de música los instrumentos de viento a los chicos, ¿por qué? Para que no soplaran. Y les daban instrumentos de percusión. Ahora, cuando medían el dióxido de carbono, cuando se ponían a tocar el instrumento de percusión, subía el dióxido de carbono. ¿Por qué? Y porque si estás más activo, respirás más y exhalás más. Entonces, digo, ¿qué estén haciendo los chicos? Si los chicos están alborotados, si están gritando, bueno, eso genera más aerosoles. En esto va a ser central para tratar de minimizar el contagio en proximidad, que el barbijo esté lo mejor ajustado posible. Eso es lo único que te va a parar un poco la probabilidad de contagio en proximidad. ¿Sí? El tema de acumulación de aerosoles se controla midiendo y viendo que no suba demasiado. Ahí el problema que puede haber es que cuando vos ya pones mucha gente, puede ser que con la ventilación natural no te alcance. La ventilación natural, obviamente, además depende del día, porque si vos tenés ventolina, si tenés mucha, o por ejemplo, si hay mucha diferencia de temperatura entre afuera y adentro del aula, ya sea porque hace mucho frío o mucho calor, hay más corriente de aire. Entonces, dependiendo de cada día el tiempo, te va a cambiar la condición. Entonces vos deberías
si cambió mucho la condición del tiempo, deberías medir de nuevo para ver cómo estás, si realmente seguís teniendo ventilación adecuada. Pero si vos ves que con la cantidad de gente que tenés, con barbijo bien ajustado, te está subiendo el dióxido de carbono, a pesar de tener puerta y ventana abierta, una cosa que se puede hacer es poner, viste, en los baños suele haber un extractor. Bueno, poner algo que funcione como eso, que podría ser, por ejemplo, puede ser un extractor en la ventana, pero podría ser un ventilador de pie empujando el aire hacia afuera, por ejemplo. Eso te genera una corriente de aire que hace como que le suma a la corriente de aire que puede haber naturalmente. Siempre estamos hablando, obviamente, de que no son escuelas que tengan ventilación forzada, que puedan tomar aire del exterior y extraer aire del interior hacia afuera por otro ducto, ¿no? Y hay que tener en cuenta que si la escuela tiene ese mecanismo, que la mayoría no los tiene, obviamente, muchas veces está acomodado para que el aire recircule, y eso hay que evitarlo. Es decir, hay que cambiar la configuración para que el aire no esté recirculando, ¿sí? Para que entre aire fresco y salga el aire hacia afuera. Eso equivaldría a ventilar. No sé, doy la palabra yo directamente. Alejandra me está preguntando. Sí, ¿querés? Hola, Jorge. ¿Qué tal? Gracias por la charla. Te quería hacer una consulta en relación a lo que decías sobre sobre esta dinámica, digamos, del aire en distintas alturas. Perdón. ¿Te escuchás? Se escuchaba poco y justo pasó una moto. Ah, bueno. No, te quería preguntar particularmente si hay algún lugar o alguna altura específica en donde ubicar el medidor dentro del aula, si es lejos del profesor o bueno. Sí. Bueno, a ver. Los medidores, algunos van directamente enchufados a un enchufe, algunos tienen batería. Entonces, esos que tienen batería se suelen recargar muchas veces con un cargador de celular. Tienen una salida USB o alguna cosa así y se carga con un cargador de celular. Digo eso porque eso te va a depender un poco de dónde lo podés poner. A veces algunos ya van fijos porque necesitas un enchufe, otros los podés ir moviendo. La recomendación es que ponerlo a una altura que sea entre metro y medio de alto, que es más o menos la altura de las cabezas donde uno está respirando, porque a uno no le interesa saber cuánto vale el dióxido de carbono donde no va a estar. La idea es donde uno va a respirar. Y donde uno va a respirar es más o menos entre metro y medio. Entonces, cualquier cosa que esté apoyada por esa altura está bien. Y otra cosa es que uno no tiene que poner el medidor y respirarla encima. Porque si uno lo respira encima, no va a medir el dióxido de carbono que hay en el ambiente, sino va a respirar lo que está exhalando. Y lo que está exhalando va a ser algo cercano a 40.000. Es decir, el medidor, que en general estos medidores no te miden más de 5.000 o 10.000, va a dar 10.000 y va a saturar y te va a quedar ahí. Y vas a tener que esperar un rato hasta que baje, hasta que el aire cambie y baje. Digamos, esto me pasó que uno de los primeros que hice se lo mandé al gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo sopló y me dijo, no puedo dejar que deje de pitar, porque decía pum, 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 y sí. Pero de alguna manera lo que me parece interesante, aún haciendo ese experimento, y yo lo he hecho con los chicos en el colegio, es que es la mejor manera de que entiendan que eso es lo que nos sale. Es decir, que cuando respiramos sale eso. Y que, bueno, nada, lo que tenemos que hacer es tratar de que eso no le llegue directo a otra persona. Si, no me parece malo que alguien vea que sale un montón y que el medidor mide altísimo. Porque, bueno, es lo que pasa. Ahora, por eso se recomienda no poner a menos de 1 metro de las personas. ¿En qué lugar? En general se recomienda en el que uno estime que está peor ventilado. Es decir, no pegado a una puerta, no pegado a una ventana. Más bien sería el ángulo más alejado de todo eso, no muy cerca de nadie y más o menos entre metro y medio. Más o menos. Ahora, de nuevo, y esto es una cosa que nosotros insistimos de entrada, y por eso las guías de la provincia de Buenos Aires lo tienen, y ahora el INET quería incorporarlo también, el INET en las escuelas técnicas.
Esta es una excelente oportunidad para hacer experimentos, es decir, para introducir el pensamiento científico en la escuela. Porque justamente la pregunta que vos me haces, yo te estoy dando un tip, pero la respuesta sería, digamos, si fuera Melina Furman, te diría, haz el experimento. Es decir, ponerlo en un lado. Digamos, ¿cuál sería el valor representativo? Bueno, un valor que más o menos esté estable y no cambie mucho. Ponerlo en un lugar que no esté dependiendo de que una persona respira al lado. Y bueno, lo dejas un rato y si el valor está más o menos estable, ese es un valor representativo. Si está cambiando, quiere decir que estás en una situación de transición y que tenés que esperar un rato. ¿Está bien? Sí, gracias. ¿Te puedo hacer otra consulta? Sí. Hay escuelas que tienen aires acondicionados en las aulas. Y pensando en ahora que venga el verano, ¿cómo es la recomendación en el caso de que se prende el aire, Sí. se mantienen las ventanas abiertas? Bueno, perfecto. Lo mismo me preguntaban en invierno con las estufas. Claro. Bueno. Perdón, yo agrego ventiladores también. Sí, también, perfecto. A ver, el año pasado la recomendación era no prender nada. ¿Y por qué era eso? Bueno, porque si no vamos a renovar el aire, mejor que no se mueva mucho y no estar respirando el aire que respiraron todos. Pero ahora estamos renovando el aire. Entonces, ahora el concepto es distinto. Es, bueno, ¿qué me conviene más? ¿Ayudar a que el aire se mueva, aunque un ratito pase por adelante mío y pueda respirar un poquito, o dejarlo quieto? Mejor que se mueva. Entonces, obviamente con las estufas, por ejemplo, algunos me decían, sí, bueno, la estufa puede generar dióxido de carbono y eso complicarte la medición porque vas a tener otra fuente de dióxido de carbono. Es cierto, pero eso son las estufas que no son tirobalanceadas. Y las que no son tirobalanceadas no deberían estar en el aula. Entonces, digo, esto también nos pone en agenda un montón de otras cosas que no deberían ser. ¿Está bien? No tendríamos que tener un mechero para calefaccionar. Bueno, de la misma forma, los aire acondicionados. ¿Ustedes se acuerdan los viejos aire acondicionados de pared, los cuadrados? Tenían una perilla que decía recircular o ventilar. Eso lo que hacía era que el aire o lo tomaba de adentro del ambiente o lo tomaba del exterior. ¿Correcto? Eso mismo pasa con los autos. Los autos también tienen una perillita donde uno puede recircular el aire y tomar aire de afuera. Bueno, lamentablemente el aire acondicionado split fue hecho para que el motor no esté pegado al ventilador y no haga ruido. Entonces, la única comunicación entre adentro y afuera es un caño que va el frío nada más, o el calor, pero no va aire. Entonces, el aire acondicionado split no ventila. Entonces, ¿podemos poner aire acondicionado? Sí. Si es aire acondicionado de pared de los viejos, ponemos la perilla en ventilar, para que además de enfriar, meta aire fresco y ayude de paso como un ventilador, como decía antes, ¿no? como si fuera un extractor, pero nada más que está metiendo aire fresco y fantástico. Si es un split, puedo prenderlo, pero tengo que dejar abiertas puertas y ventanas. Es decir, tengo que mantener la ventilación, nada más que además se va a mover el aire. Obviamente, así como el split tiene un ventilador, si es un ventilador de techo pasa lo mismo. Lo único que no se recomienda mucho es poner justo un ventilador de pared que le pegue directo de la cara de uno al otro. Porque eso iría como que la pluma que uno exhala iría muy directo de uno al otro. Pero cualquier cosa que más o menos lo mezcle y lo empuje, está bien. Entonces, en principio, ventilador de techo, no ponerlo a máxima velocidad, ponerlo que circule, que se mueva un poco y que empuje el aire, dejando de nuevo puertas y ventanas abiertas. Una pregunta, Jorge. Sí. El dispositivo es portátil, se necesita uno por aula, se puede usar uno para varias aulas. Sí, ¿Cuánto bueno. necesitaría por escuela? Porque Sí. eso puede ser un problema económico incluso. Sí, a ver. Los equipos estos, todos, requieren un tiempo para calentarse, para estabilizarse.
que en general son 2 o 3 minutos. Entonces, lo que no hay que hacer es andar prendiendo y apagando, porque uno se vuelve loco. Uno tiene que prenderlo en el momento que lo va a usar y recién de apagarlo cuando no lo va a usar más. No prenderlo y apagarlo a cada rato para ahorrar un poquito de batería. ¿Está bien? Por supuesto, vos me decís, uno de los modelos que yo puse libre en internet, por ejemplo, tenía Wi-Fi. Además de tener Arduino, tenía una placa Wi-Fi, con lo cual vos lo podías conectar a un servidor y desde una página web leer el valor de CO2, por ejemplo. Bueno, el departamento de física exacta de la UBA, donde yo trabajé, hicieron una aplicación, que lamentablemente no la compartieron pública, que desde el Servicio de Higiene y Seguridad de la facultad pueden leer lo que van midiendo los medidores, por ejemplo. Entonces, vos me decís, ¿sería bueno tener un medidor permanente en cada aula y desde la secretaría ir monitoreando todo? Y sí, sería bueno. Digo, no es que eso sería malo. Ahora, si no tengo eso y puedo ir verificando en una aula, en el otro, ¿alcanza? Bueno, la pregunta que uno tiene que hacerse, de nuevo, yendo un poco al método científico, es ¿por qué cambiaría mucho el nivel de dióxido de carbono? Bueno, cambia. Si cambia el tamaño del espacio, eso en el aula no va a cambiar. Cambia si cambia la ocupación. En principio, si no hay más o menos chicos en ese día, no debería pasar nada. Cambia si cambia qué están haciendo. Por ejemplo, si en un momento determinado, en lugar de estar callados, se ponen a gritar o a cantar, ahí hay que ver qué pasó. Y después cambia en función del tiempo, si hay viento, si no hay viento. Ahora, dentro de un mismo tiempo, de un mismo día, si no cambiaron mucho las condiciones de tiempo, ni nada de lo otro, no va a cambiar mucho el nivel de CO2. Entonces, dejás que empiece la actividad, entrás, esperás unos minutos a que se estabilice, medís, ¿da bien? Listo. Con esta ventilación estamos bárbaros. Vamos a la de al lado, vas verificando todas las aulas y listo. Y con hacerlo una vez cada 2 días, por decir algo, te quedás tranquilo. Esto también depende de cada lugar, porque si vos fuiste a un lugar una vez y con las chicos que tenés y con las aberturas que tenés, ves que tenés 500, y bueno, vos ya sabés que, bueno, mirá, no va a cambiar, es difícil que esté muy mal. Ahora, si vos entraste a un lugar y tuviste que hacer malabares para bajarlo de 1200, y bueno, entonces ahí ya tenés que estar mucho más con el ojo encima. Hola, ¿qué tal? Yo quería hacer otra pregunta, sobre todo basada en la experiencia que estamos teniendo como familia en la escuela, sí. Que supervisión dice que va a consultar con el ministerio, que no se puede instalar nada sin autorización en la escuela. Si estos medidores están autorizados, por quién están autorizados, etcétera, etcétera. Mi respuesta fue, bueno, no se instalan como un aire acondicionado, sino que es algo chiquito como un celular. ¿Qué se les puede decir o pedir a las supervisiones y a las conducciones de la escuela con respecto a esto, sí? Digamos, si autorizado, si se necesita. Sí. Por eso, a ver, yo, digamos, en diciembre yo le avisé al INTI que iba a haber una movida con esto y les pregunté al INTI si estaban en condiciones de certificar medidores de dióxido de carbono. Es decir, yo sé que está bueno que los fabricantes tengan un lugar donde ir a certificar y demás. Ahora, la pregunta que yo hago es, la persona que vende esto por internet a 9.000 pesos y te dice que es Enedir y no lo es, ¿quién lo verificó? Lo están dejando vender. Y no pasó por el INTI, no pasó por ninguna certificación y nadie dijo nada. Quiero decir, hay un tema con que hay muchas cosas, digamos, que no están normadas de qué certificaciones tienen que tener. Eso es la realidad. En particular, lo que yo te puedo decir es que los medidores que nosotros probamos
todos miden lo mismo, y miden lo mismo que el de 200 euros de España, el de la NET, todos miden bien para lo que se los quiere usar, que no es medir cambio climático, que es una cosa muy sofisticada, sino medir una cosa gruesa, que es lo que la persona exhala. Para eso funcionan todos bien, salvo los que no son ENEDIR. Por otro lado, la provincia de Buenos Aires acaba de comprar 33.000. Y nada, compró equipos que le dijeron que eran ENEDIR, con unas especificaciones que se elaboraron en la licitación. El Reino Unido está comprando 300.000 medidores ahora para las escuelas. Es decir, esto de medir dióxido de carbono no es un loco que se le ocurrió acá en el medio de la nada. Es una cosa que están empujando en un montón de países con medidores que se fabrican y que esencialmente, ya te digo, vienen calibrados de fábrica y que funcionan. Eso es, digamos, lo que yo te puedo decir. Vos me decís, bueno, ¿y qué pasa si hacen una legislación que establece que, bueno, que la hagan? Pero hoy en día no la hay. No la hay. Ahora, si no la hay, ¿no lo vas a usar? Por suerte, hay lugares, como te decía, la provincia de Buenos Aires, que decidió que los compre, los use y los entrega. Porque de nuevo, y esto es una cosa que discutí incluso con la gente de educación de la provincia de Buenos Aires, me decían, bueno, pero ¿qué pasa si lo usan mal? Bueno, pero ¿qué pasa si... Yo le digo, mirá, yo, a ver, fui 8 años decano de una facultad, con lo cual experiencia en que me hagan quilombos tuve infinitas. Y yo le decía, mirá, le digo, va una persona, te agarra uno de estos, te lo sopla, te hace un video y te muestra que tenés el aula con 1200 y te lo pone en las redes. ¿Y cómo vas a evitar eso? Porque a vos no te dejan entrar porque estás entrando, querés entrar por derecha a medir. Ahora, si va un chico con uno de estos adentro del bolso, lo saca un rato y lo usa y hace un video con el celular que llevan a las aulas y sale publicado en las redes, ¿puede pasar o no? ¿Y quién va a evitar que eso ocurra? La única cosa que la respuesta ante eso es, bueno, si vos tenés una situación que realmente es segura, irás, una vez que se hace viral el video, irás con un medidor, medirás y verificarás que era una broma, que no era verdad, que había soplado a alguien y que no es el valor. Y ya está. Y se resolverá el tema. Es decir, me parece que todas las objeciones sobre quién mide, porque, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires justamente me decían, no, pero es mejor que midan los responsables de infraestructura de cada región. Y yo le decía, no, lo importante es que mida cada docente, en cada aula, en el momento que tenga una duda. Si le da mal, en todo caso que ahí llame a la persona de infraestructura. Pero que en la medida en que lo tenga en la mano, porque hay una cosa que no les dije, pero que es central. Yo les dije, es muy fácil estar mal ventilado y es muy fácil estar bien ventilado. Entonces, la respuesta es la respuesta que dio en enero. Siempre me olvido el nombre del médico este, que el padre era artista. Bueno, Regazzoni, muchas gracias. Que dijo, ¿para qué quieren andar midiendo si con abrir un poco alcanza? Y tiene razón técnicamente, en la mayoría de los casos, abriendo alcanza. Pero el punto es que cuando uno le dicen que se contagia porque toca una superficie, uno se puede lavar las manos. Ahora, cuando uno le dicen que se contagia respirando, no puede dejar de respirar. Entonces lo que uno le da es una sensación de inseguridad enorme, porque no sabe si no está respirando aire que no es salubre. El medidor de dióxido de carbono, el principal efecto que tiene es un efecto de tranquilizar. Es decir, a uno le da tranquilidad de que el aire es muy parecido al aire que hay afuera. Y bueno, creo que era Carolina que había dicho que había hecho las mediciones con el equipo. Y cuando uno ve lo fácil que sube cuando está encerrado y lo fácil que baja cuando abre, entiende perfectamente de lo que estamos hablando. Solo hace falta hacer una vez el experimento para darse cuenta. Y aparte uno empieza a tener conciencia de todas las veces en la vida que se engripó, se resfrió y que ni tenía conciencia de que en realidad estaba en la oficina todo el día, encerrado en invierno, con gente que evidentemente
podía estar enferma de algo y uno se va contagiando uno al otro. Es decir, por eso les decía que tomar conciencia del tema de la ventilación en los lugares que uno comparte con otras personas, como una idea para futuro y para quedarse, me parece que es central. No sé si te contesté, Carolina. Si no... Sí. Me parece que Diego quería hablar. Sí, Diego. Sí. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias a los organizadores y a Jorge por la charla, muy interesante. Nos quedó claro que no hay inconveniente en prender el ventilador de techo del aula, siempre y cuando estén las ventanas abiertas y la puerta abierta. Lo que no me termina de quedar de todo claro es si es conveniente. Digo, independientemente de la temperatura, si es favorable tener el ventilador de techo prendido, y eventualmente si con un ventilador de pie apuntando a la ventana, digo, si se podría generar... No sé si es factible eso o es como muy complejo y bueno, de vuelta uno tendría que ponerse a hacer un experimento a ver cómo modifica el dióxido de carbono, digamos, en el aula. Sí, yo creo que probablemente cualquier ventilador te va a ayudar a que el aire se desplace más. Y es bueno. Seguro que en la ventana hay una discusión sobre si es mejor que el ventilador empuje fuera. Bueno, hay una discusión medio técnica. Yo en general recomiendo para afuera. También, ojo, también hay una realidad y es que hay que tener en cuenta cuando uno abre puertas y ventanas que no esté en un lugar muy contaminado. También es cierto, si vos estás en un lugar, que yo me acuerdo, cuando yo era chico venía de San Miguel, donde vivía la ciudad de Buenos Aires, había un hongo arriba de la ciudad permanente por los incineradores, que después en un momento se prohibió la incineración de basura domiciliaria y eso cambió muchísimo. Entonces, yo vivía en otra época en San Juan y Boedo y uno no podía caminar todos los días, había que limpiar completamente de hollín el piso porque estando la autopista cerca se llenaba de hollín todo. Entonces, es cierto que uno puede tener cierta contaminación del aire porque haya cosas insalubres y que eso puede complicarte. Estamos en una situación de pandemia. Entonces, yo creo que lo mejor es ventilar. Si tenemos buena calidad de aire en un lugar donde está cerca de una zona que no sea muchos vehículos y demás, obviamente que va a ser mejor. Y seguramente eso se va a ver también porque el nivel de dióxido de carbono de base al exterior debería ser más bajo. Pero a veces puede ocurrir que haya partículas. Bueno, ustedes habrán visto cómo se llenaba de humo la ciudad cuando llegaban los incendios del Delta, por ejemplo. Y bueno, eso tampoco es bueno para respirar. En la escuela nuestra hay ventilación de un solo lado, ventanas y puertas de un solo lado, que da un patio techado, semitechado, con lo cual, nada. Ese patio, porque cuando me preguntan eso, te lo digo porque nos pasó en Hurlingham, que al tener los medidores todas las escuelas, ellos habían no usado ciertos lugares, presumiendo que iba a dar mal, y cuando los tuvieron, midieron y daban bien. ¿Por qué? Porque muchas veces ese techo es alto, pero arriba de todo tiene una lucarna, ¿viste? Una separación. Sí, ventila el techo, por eso digo que... Claro, tal cual. Y ¿sabés qué? Terminan haciendo como chimenea muchas veces. Es decir, el aire tiende a irse para ahí, obviamente no se genera vacío, arrastra otro aire y eso genera corriente de aire. Entonces, muchas veces si uno, aunque no sea abierto el techo, si tiene abertura o si tiene una de esas cosas industriales que muevan el aire arriba o alguna cosa así, puede hacer un efecto chimenea. Con lo cual, si uno deja las puertas y ventana abiertas a algo que dé para ese lado, puede ser que haya arrastre. Okay. Pero lo mejor es medir. Sí, desde ya. Es decir, lo importante acá es no confundir, porque el otro día había una nota en La Nación que
porque ustedes vieron que yo les mostré el protocolo de julio del Consejo Federal de Educación, pero hace 15 días salió otro, que es el que relaja las distancias. Y lo que dice es que si no se puede cumplir con al menos 90 centímetros, hay que hacer más testeo y medir dióxido de carbono. Y la nota de La Nación decía que, bueno, la Ciudad de Buenos Aires iba a reemplazar el medir con los filtros EPA que pusieron en algunas escuelas. Y eso es un error conceptual grave, porque el filtro EPA, en todo caso, lo que reemplaza, al menos en parte, es la ventilación. Medir es otra cosa. Aún poniendo un filtro EPA, uno debería medir para saber si está bien. Es decir, digamos, medir dióxido de carbono, medir lo que sea, no resuelve un problema. Solo nos dice si tenemos un problema o no. Si lo tenemos, después tenemos que resolverlo. Ya sea ventilando, poniendo filtros, las dos cosas, agregando ventiladores. Es decir, la solución nunca va a ser medir dióxido de carbono. Dióxido de carbono es saber si cómo estoy está bien o si tengo que hacer algo. Obviamente, lo último sería, bueno, si todo lo que hice solo sube y no hay forma, bueno, cuando llega a un cierto nivel salimos un rato al patio, por ejemplo, hasta que baje. Pero lo puedo hacer de una manera razonable porque estoy midiendo. Si no, estoy a ciegas. La diferencia es esa. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Que me la fueron respondiendo, pero para concluir. Entonces, un primer paso podría ser tener un medidor, hacerlo y hacer el diagnóstico de cada uno de los espacios de la escuela. Por ejemplo, en nuestra escuela tenemos lugares de talleres que son grandes, pero que no están ventilados, entonces una posibilidad como primer paso es hacer el diagnóstico de lo que pasa en cada una de esas aulas y ver a ver cómo podemos ajustar, no sé si la infraestructura, porque es algo que es difícil de modificar, pero sí cuáles son los lugares que más necesitarían tener los medidores o que se necesitaría medirlos más veces por día o no sé, algo así. Sí, exactamente. Con uno ya te vas dando idea de dónde estás parado y podés enfocarte en donde tengas más problemas. Y obviamente después, una vez que identificaste si tenés un lugar muy crítico, si vos sabés que en un lugar no tenés ventilación y cada vez que medís estás mal, y bueno, vas a tener que medir muy seguido ahí para evitar estar en una situación muy compleja mucho tiempo. Pero efectivamente esa sería la estrategia primaria adecuada, claro, lo primero que uno habría que hacer. Recordemos una cosa, porque también la ministra de Educación en febrero, cuando dijo un par de cosas que eran controversiales, porque dijo, nosotros medimos la ventilación y donde no había ventilación pusimos filtros. Eso ya es digamos, no puede ser así, porque la realidad es que el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires dice que un aula tiene que tener luz y ventilación natural. Si no, es un depósito, no es un aula. Entonces, en todo caso, lo que podría haber dicho es que no tenía la ventilación suficiente. Es decir, que había que incorporar más ventilación por el contexto de pandemia y demás. Acá, otra aclaración. Así como yo les decía que cuánta ventilación necesito va a depender de la cantidad de personas, de la actividad que se haga y demás, el filtro que necesito, si voy a filtrar, también va a depender de la cantidad de personas. Por ejemplo, si el filtro estuvo calculado para que hubiera un dado aforo y uno lo cambia, pone más chicos, debería recalcular si con ese filtro alcanza o no. Pero ahí hay un tema además importante. A mí me llamó mucho la atención porque para esa época, para febrero, el ministro Quirós decía, bueno, la Sputnik es una vacuna muy buena, pero es importante que la gente tenga confianza. Y entonces es importante que se publiquen los datos para que todos podamos conocer y estar tranquilos. Pero cuando pasaba el tema de ventilación decía, nosotros medimos y ya está. Y bueno, no. Justamente, con el mismo argumento de generar confianza, lo mejor que podría ocurrir es que haya algo que a todo el mundo le permita medir y estar tranquilo. Y digamos,
Y si la Ciudad de Buenos Aires considera que los medidores tales o cuales no son suficientemente confiables o no están calibrados, bueno, que compre los que considere confiables y los calibre con lo que considere confiables, los lleve al INTA, los haga calibrar. Digo, no me parece que la opción sea, bueno, como no me gustan estos que están proponiendo porque no me parecen a mí confiables, entonces ninguno. No. ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tal? tardes. Soy Fernando, somos miembro de una cooperadora de acá de la Ciudad de Buenos Aires, de colegios secundarios y también tenemos hijos en escuelas primarias. En base a lo que decías, nos pareció siempre muy elocuente de parte de las autoridades de la ciudad ocultar los datos, ¿no? que recaban, que tienen, que seguramente deben estar todo el tiempo recabando, ¿no? No sé, puede ser que sí o puede ser que no. Digo, hoy no sabemos cuál es la incidencia en Cava o no lo publican para que los padres podamos tomar decisiones. Así como hacen con los medidores que te escamotean información también sobre la situación de la pandemia, ¿no? Es decir, siempre fue dificultoso saber en qué situación estaban las escuelas de los chicos. En base a eso, nosotros queríamos saber si ustedes tienen algún registro, algún estudio que demuestre de alguna manera la necesidad de medir y de tomar conciencia sobre la ventilación cruzada. Porque es difícil conseguir datos, es muy difícil. Y la otra pregunta que te quería hacer, Jorge, era también si podías repetir un poco cómo era la cuestión de la utilización del software, que fue un momento en que los trolls estos nos atacaron y interrumpieron todo, me distraje un poco y no sé bien cómo era el asunto de la actualización con el software. Gracias. No, sí, no, a ver, muy fácil. El software simplemente, lo que yo puse libre, que digo, hay otros que fabrican y son comerciales. El que yo puse libre tiene esencialmente una placa, o es Arduino o es una Wemos, que usa el mismo entorno de programación que el Arduino y usa el mismo código de programación que el Arduino, nada más que la Wemos tiene Wi-Fi. Y entonces yo puse en la página web el código que hay que cargarle al microprocesador y cómo se hace para cargarlo. La gente del Mariano Acosta lo que hizo fue un videíto simplemente mostrándote, ahora toque este botón, vaya acá, es decir, una cosa muy, digamos, lo mío era un paso a paso, pero escrito. El de ellos es visual, con lo cual es mucho más directo. En la página web mía, en la parte de medidores de dióxido de carbono, yo fui metiendo un montón de información. De hecho, el videíto de Mariano Acosta lo colgué ahí también. Pero en esa misma página voy poniendo estudios e información de mediciones. Hay un montón de referencias, tanto de experiencia, por ejemplo, en España, en colegios que van midiendo, como estudios que van apareciendo. Algunos pre-pandemia, porque como te decía antes, no es que lo del dióxido de carbono ahora se descubrió. Había medidores de dióxido de carbono de antes. De hecho, yo busqué en internet medidores de dióxido de carbono y terminé encontrando un video de hace 4 años. Y adapté ese de hace 4 años para armar el que yo armé. Yo no inventé nada, no inventé nada. Simplemente me pareció que había una cosa piola y empecé a buscar y adapté a lo que había por acá comprable en internet acá. Nada, eso fue lo único que hice. Pero las librerías del micro estaban escritas, digamos, todo escrito, esencialmente. Después, obviamente, una vez que lo pones en funcionamiento, te pones a jugar con cositas, le haces algún chiche, pero honestamente, mi idea, y por suerte mi experiencia de gestión me ayudó, fue, yo dije, bueno, yo voy a empezar a empujar esto y va a salir alguno a decir que estoy atrás de un negocio. Entonces, si yo pongo el código libre, ya está. El que quiera, lo arma y listo. Y por suerte lo hice porque hace un mes salieron a decir, justamente desacreditando esto, que yo estaba atrás de la venta de medidores. Entonces, digo, eso no es así de simple. Y la primera parte que me habías dicho era...
Sí, creo que en parte igual la contestaste porque me decís que publicás datos sobre ensayos. Sí. Cómo están dando. Y aprovecho. Hay un montón de estudios. Ya te digo, esto es una cosa que, en todo caso, lo que te pueden discutir es dónde está, en qué norma internacional está que sea 800. Pero, por ejemplo, 1100 fuera de pandemia está en un montón de países para escuelas. Porque los chicos quedan atontados. Es decir, la sensación de la que estamos hablando es, ¿vieron cuando uno entra en un ambiente y dice, che, hablamos que está pesado? Bueno, eso es porque hay mala ventilación y hay mucha acumulación de dióxido de carbono. Y el peligro es una cosa que no dije. El problema de los filtros es que el filtro está pensado para atrapar aerosoles y partículas, pero el filtro no incorpora oxígeno ni remueve dióxido de carbono, con lo cual además uno debería ventilar un poco, porque si no a la larga se va a terminar, los chicos les va a terminar faltando oxígeno y van a estar abombados por exceso de dióxido de carbono. Es decir, que el filtro es una cosa que hay que pensarlo solo como que agrega ventilación. Y la recomendación mía, y en general la gente diríamos, es empiecen ventilando. Si con la ventilación natural no alcanza, ayuden con un ventilador. Si con eso no alcanza, en todo caso filtren. ¿Por qué? Porque estos filtros, en particular los filtros CEPA, hay distintos tipos, hay MERV 13, pero los CEPA, que son de un entramado muy, muy fino, son filtros pensados para un quirófano, una sala limpia, es decir, lugares donde no se puede ventilar, donde no se puede abrir las ventanas. Si uno tiene un lugar con mucho polvo, ni hablar si hay tiza, lo que puede ocurrir es que enseguida el filtro se colmate y no funcione más. Entonces, el filtro requiere mantenimiento, requiere medición. Por eso digo, si uno puede arreglarse ventilando, ustedes piensen que la Ciudad de Buenos Aires en febrero compró 440 filtros CEPA de estos y gastó, hoy creo que son 82 millones de pesos. Y la provincia de Buenos Aires compró 33.000 medidores y gastó 620 millones de pesos. Así que el medidor era muchísimo más barato que los filtros. Digamos, no es que el medidor resuelva nada, como les dije, pero a todo el mundo se le dio una herramienta, y es una cosa que también es importante recalcar. Hay muchos lugares donde sigue insistiendo en tomar temperatura. Eso está bien, tomen la temperatura. Pero la realidad es que la gente, cuando ya se siente mal, se queda en la casa. Y la gente contagia antes de sentirse mal. Entonces, tomar temperatura no es ninguna garantía de que no va a haber contagios. En cambio, ventilar, usar el filtro ajustado, tratar de mantener distancia, esas sí son medidas que ayudan cuando hay alguno contagiando. Tenemos ahora una pregunta de Diego y después le damos la palabra a Valeria Añón de Familias por Retorno Seguro. No, yo un poco más que una pregunta, era un comentario que les quería compartir de la experiencia en nuestra escuela, porque me parece que va de la mano con algunas de las inquietudes que planteaban antes. Nosotros estamos acá en una escuela de la Comuna 6 a 5 cuadras de la Comuna 7, así que estoy colado hoy, pero somos muy vecinos. Y cuando empezó ahora el nuevo protocolo de presencialidad que empezó después de las vacaciones de invierno, donde se perdió la distancia física y demás, nada, hicimos como todo el despelote que nos dejaron hacer como para ver si eso se podía revisar de algún modo, porque no estábamos de acuerdo con eso y no hubo ninguna posibilidad de que consideraran, no sé, usar espacios abiertos o buscar espacios en otros lugares de la escuela o por fuera de la escuela, medio que nos ponían cara como diciendo de que eso era imposible. Y entonces el paso siguiente fue ir a cuestionar qué certificación había de que meter 25 pibes en un aula de 8x5 con un filtro EPA era suficiente, digamos, para que estuvieran, ya que sin distancia, al menos en un ambiente bien ventilado. Para el momento que nosotros cuestionamos eso, que fue en una reunión con la supervisión de distrito y demás,
en la escuela no estaba ni siquiera la ficha técnica del equipo que habían puesto. No es que no se sabía, digamos, cuál era la concentración de dióxido de carbono, de partículas, aerosoles, no se sabía ni qué equipo había puesto. Y obviamente no había ninguna certificación de nada. Entonces, Ecobiox se llaman. Sí, Ecobiox, pero no sabíamos el modelo, digamos, ¿no? Entonces después nos enteramos que era el Evo 1000. Pero para el momento ese, que ya los chicos estaban cursando y demás, no sabíamos ni siquiera cuál era el modelo. No sabíamos nosotros y no sabían en la escuela, digamos, lo cual era bastante más grave. Lo que hicimos con un par de familias por separado fue llamar a Ecobiox y pedir asesoramiento para filtrar un ambiente de 8x5 en el que trabajábamos 20 o 25 personas, digamos, como simulando un poco las condiciones del aula, y nos dijeron que nos recomendaban, a las dos nos dieron exactamente la misma respuesta, instalar 2 o 3 equipos Evo 450 distribuidos, nada, una cosa completamente diferente a lo que había puesto ahí en el aula de los chicos. También les transmitimos eso a la conducción, a la supervisión del distrito, a la dirección de escuelas primarias, a todos a los que se los pudimos transmitir, que nos dijeron, uy, qué graves, no sé, vamos a ver qué hacemos con esto. La verdad, no sabían mucho qué decirnos, digamos, respecto de esto. Y nada, bueno, finalmente contactamos con Jorge, que, bueno, yo soy el esposo de Georgina, que nos habíamos estado intercambiando unos mensajes para ver si podíamos hacer alguna medición y no sé qué. No nos autorizaron, digamos, a medir en la escuela tampoco, entonces digo, no miden ellos, nada, no nos consta que haya ninguna certificación de que eso funciona bien y no nos dejan subsanar, digamos, todas las limitaciones que hay, con lo cual yo creo que en un punto, digo, más allá de si prendemos el ventilador, medimos dióxido de carbono, que yo, por supuesto, estoy de acuerdo en todo con esto, porque, bueno, es mejorar al menos en lo que se pueda las condiciones en las que van nuestros hijos e hijas a la escuela. Me parece que tendríamos que hacer un poco más de fuerza para generar un escándalo público. Para mí me parece como una locura, digamos, lo que están haciendo, es decir, a los chicos que no están vacunados los están metiendo en un aula, sin distancia física, sin ninguna certificación de que el lugar esté bien ventilado, nada. Y muchas veces, al menos en mi escuela, encima, ni siquiera aplican bien los protocolos de aislamiento cuando hay casos positivos, lo cual realmente es un escándalo y digo, no pareciera estar en la agenda de nadie esto, de ningún partido político, de ningún medio de comunicación, nada, y si no hacemos ruido a las familias, me parece que nada. Te agrego una cosa, Diego. Estos equipos están en el borde, porque la gente de España, José Luis Jiménez en particular, cuestiona mucho, porque en Europa en particular, se venden muchos equipos que dicen que eliminan el virus con química. Y él, digamos, a ver, hay muchas formas de matar el virus. El tema es que hay que tratar de que no nos mate también a nosotros. Y ellos hacen mucho hincapié en contra justamente de la incorporación de ese tipo de equipos. Este es Border, te digo por qué, porque no es solo un filtro EPA, tiene 2 agregados más. Uno que en principio puede ser inocuo, que es que dice que tiene luz ultravioleta, que mata el virus con luz ultravioleta. Eso en la medida que la luz ultravioleta no salga para afuera del equipo y no te peguen en los ojos, no es grave, no hay ningún problema con eso. El único tema es que a lo mejor es inútil. ¿Por qué? Porque el virus, los seres vivos tienen que estar un cierto tiempo expuestos a la luz ultravioleta para que eso tenga algún efecto. Pero paradójicamente, en estos filtros, vos necesitas hacer circular muchísimo aire por ese filtro. Por eso en general son muy ruidosos, porque necesitas que pase mucho aire por ahí para estar filtrando suficientemente el aire. Con lo cual, al tener mucha ventilación, el tiempo que pasa el aire por ahí es muy corto. Con lo cual, hay que ver si el tiempo que pasa, hay que ver si efectivamente el UV hace algo o simplemente es marketing y no alcanza a estar el tiempo suficiente. Y la otra cosa que dicen es que de noche, porque dice que tienen un método que detecta cuando es de noche, que de noche liberan ozono. Y eso, otro tema, el ozono es tóxico. Entonces, que no debería liberar ozono en un lugar que esté ocupado.
Y digamos, son todos agregados que yo, digamos, cuando escuché todo ello en febrero, yo dije, pero ¿hace falta empezar por acá en lugar de intentar ver si se puede ventilar y medir? Me parecía una solución demasiado extrema, ¿entendés? Para no empezar con una cosa que en principio sonaba más manejable, que era, bueno, hagamos entrar aire, circular aire y midamos. Sí, totalmente, pero yo creo que con el agravante que es una solución que al menos hasta donde sabemos no es tal, porque no hay ninguna certificación de que eso efectivamente soluciona el problema de la ventilación. Es decir, no es que alguien viene a medir calidad de aire y ahí nos podemos quedar todas las familias tranquilas de que con ese filtro alcanza, digamos. Entonces, es una solución que no es tal, digo. Absolutamente. Y para reafirmar lo que vos decís, si cambió el aforo, cambió la necesidad de ventilación. Bueno, eso fue lo que nos recomendaron en EcoBiox, digamos. Bueno, por eso, nada, escandaloso. Adriana creo que tiene una pregunta, ¿no? Hola Jorge, bueno, muchas gracias, muy clara tu exposición. Quería hacer una consulta un poco al colectivo, a vos incluido por supuesto, porque nosotros somos padres de unos chicos que están yendo al Colegio República de Portugal y hablamos con la directora para que nos permita a nosotros entrar a hacer una medición en todas las aulas. Y en principio nos dijo que si es por ella sí, pero tenemos que presentar una nota porque ella la tiene que elevar a la supervisión. La pregunta es si en algún caso a alguien les dieron autorización por la vía formal, por nota, o fue un rechazo de palabra. Y la segunda pregunta que te quería hacer a vos, Jorge, tenía que ver con si tenés algún conocimiento respecto de la eficacia de la ventilación en las escuelas Cacciatore, que por ahí en comparación con otras escuelas como que tienen más ventanas, tienen como unos ventiluces arriba, y cómo ves esa ventilación, sobre todo en esta situación ya sin burbujas, ¿no? No, yo fui a una escuela acá del barrio que me llamó el director, que es una escuela del año 30, 35. También una república de algo. No digo el nombre para no comprometerlo. Y porque no sé si pidió autorización de dónde. Y esas tenían ventana al exterior y puertas a un corredor que a su vez tenía ventanas y ventilaban a lo loco. A lo loco. Es más, de hecho, en las aulas además le digo, che, ¿y esa rejilla que tiene en el techo? Seguro que es un ducto que va a la terraza. ¿Se fijaron que en la terraza? Me dijo, no, nunca lo habíamos visto, nunca le habíamos prestado atención. Así que hasta lo mejor tiene algún tipo de extractor, algo pensado, que no sé, habrá que ver si está operativo, si está funcional, porque es una escuela vieja, en muy buenas condiciones, pero no moderna. No sé, en principio. También preguntan acá para un comedor. El otro día, en esa escuela me pidieron de ir al comedor, ponían 4 chicos por mesa para que estuvieran más o menos separados. Y era interesante, porque el comedor era enorme, pero tenía unas banderolas de un lado, y las puertas de entrada del otro. Y las puertas daban en esa orientación al sol de la tarde, con lo cual las banderolas estaban completamente a la sombra, porque era la cara opuesta, es decir, como si fuera al este las banderolas y al sudeste las banderolas y al noroeste la cara del sol. Y al haber mucha diferencia térmica, había una corriente en ese comedor enorme, con lo cual, natural, ¿no? Con lo cual, y eso lo estaba generando el solazo que le pegaba a una cara del edificio. Con lo cual, digamos, depende mucho de eso. Entonces, en el comedor va a depender del tamaño. ¿Cuántos medidores hay que poner? El tipo de medidor es siempre el mismo. No es que sea un medidor específico. Mientras que sea en EDIR, alcanza. En todo caso, si tienen varios, lo ponen separados. Y si no, lo ponen un rato en un lado y un rato en el otro. Es decir, más o menos, digamos, si es un espacio de una aula típica, como decían recién, de 6x8, no va a dar muy distinto en ningún lugar del aula. Si es mucho más grande que ese espacio o el comedor, y a lo mejor vale la pena medir, pero siempre, no midan al lado de la puerta ni midan al lado de la ventana.
traten de medir en el medio o en un lugar medio, en un rincón, ¿sí? Donde uno estime que hay menos corriente. Hola, le quería, antes de seguir con alguna otra pregunta, dar la palabra a Valeria Añón, que también tenía algo para decir. Hola, buenas, no sé si me escucha bien. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a ser muy breve. Mi nombre, como decía Carolina, es Valeria Añón. Yo pertenezco al colectivo Familias por Retorno Seguro a las Escuelas, que es un colectivo de familias que se armó a fines del año pasado, cuando empezó a circular todo este plan de la vuelta a la presencialidad, en principio en Cava, con aquellas burbujas de octubre y noviembre, con esa metáfora, las burbujas tan feliz y tan poco feliz al mismo tiempo, y continuamos peleándola, digamos, todo este año, no con tanto éxito, deberíamos decir, ¿no? Solamente para dejar asentada nuestra perspectiva, nosotros desde un principio planteamos la necesidad de posponer la vuelta a la presencialidad, que no fuera febrero o marzo, sino que se aplastara lo más posible la curva para que se llegara a las escuelas con la menor cantidad de casos posibles. Eso no ocurrió. Entre marzo y ahora murieron más de 50.000 personas y hay una correlación clara entre la vuelta a la presencialidad, como se dio, y lo que pasó con la pandemia, ¿sí? En un momento además en el que la vacunación estaba muy incipiente, febrero, marzo realmente era muy incipiente. Y bueno, y seguimos viendo con mucha preocupación esto, ¿no? Toda la primera parte del año sostuvimos la necesidad de, mucho más cuando había tantos casos, suspender la presencialidad y armar un muy buen plan de conectividad, que además implicaba, bueno, un acompañamiento, equipos, dispositivos, conexión, formación, etcétera, que nunca se hizo. Y incluso cuando hubo un DNU que habilitó, digamos, a suspender las clases presenciales durante un tiempo, en la ciudad esto no fue posible, así que seguimos peleándola. Pero esto no es solamente algo de la ciudad de Buenos Aires, ha ocurrido en varias otras provincias, como Mendoza, por ejemplo, Córdoba, Santa Fe, provincias que además tuvieron altísimos índices de contagios y de muertes, ¿no? Ahora que volvieron las clases presenciales sin ningún tipo de burbuja, aunque le siguen diciendo burbuja al aula, pero bueno, parece que nos toman por idiotas. Estamos mucho más preocupados todavía porque estamos poniendo a los chicos en una especie de bomba de tiempo, ¿no? Sin distancia, retomando todas las cosas que planteaba Jorge al principio, ¿no? Aquello que era como riesgoso en torno a los contagios, y hace un par de semanas tuvimos una charla con un docente de España, que formó una agrupación que les recomiendo, que se llama Prevención Docente, donde lo que va trabajando es, bueno, cómo prevenir lo más posible esto en las aulas. Estamos metiendo a los chicos en espacios sin distancia, prácticamente sin ningún tipo de distancia, con una persistencia, digamos, entre 4 y 8 horas, con mucha más gente, con poca ventilación, sin vacunación, y en la cual se habla y a veces se grita. Y a eso se le suma la gravedad, a nuestro juicio, de que ni siquiera hay una regulación respecto de las mascarillas o barbijos que tienen que llevar, porque tampoco el Estado ha comprado ningún tipo de barbijo o mascarilla para entregar a todos los alumnos, y no hay ningún tipo de regulación. Cada uno lleva lo que quiere, los barbijos de algodón de cualquier tipo, que los tienen por acá y se les mojan durante 8 horas y no sirven para nada, y no hay ningún tipo de regulación al respecto. Entonces creemos que realmente esto es una absoluta bomba de tiempo con la Delta, bueno, es algo que está afectando a todo el mundo, no tenemos por qué creer que en Argentina no va a llegar, de hecho ya llegó, y nos parece absolutamente peligroso. Con lo cual, nos parece fundamental este tipo de charlas y formarnos y, como decía Jorge, medir y saber qué es lo que pasa, pero también queremos enfatizar que hay que tomar muchísimas otras medidas, más allá de la medición y de alguna ventilación, porque no se ha hecho una inversión, no se ha modificado la infraestructura, muchas aulas no tienen ventilación cruzada, algunas ni siquiera tienen ventilación, tampoco tienen distancia, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Yo tenía para compartir pantalla, pero tengo un celular, no sé si lo voy a poder hacer, en todo caso después se los mando por mail. Nosotros fuimos haciendo un relevamiento de la cantidad de aulas cerradas desde el 2 de agosto que volvió la presencialidad, es un relevamiento que ya ocupa 12 páginas de PowerPoint. Esto estalló absolutamente con la vuelta a esta presencialidad indiscriminada, y además nos preocupa ahora el hecho de que estamos encontrando mucha presión de parte de otras organizaciones de padres, como Padres Organizados,
para eliminar las distancias, para eliminar los barbijos, para eliminar el protocolo de aislamiento cuando hay casos sospechosos, con lo cual la situación no solamente no está mejorando, sino que tiende absolutamente a agravarse, ¿no? Lo que nosotros solicitamos, y creo que esto es algo compartido con muchas de las familias que están acá, es, bueno, por un lado, que haya una regulación de parte del Estado y una compra y entrega de parte del Estado de las mascarillas efectivas, seguras, bien ajustadas para todos aquellos, incluso aquellos que quieren comprar unas mascarillas mejores y no pueden, son materiales realmente muy caros para muchas familias, y hay otras que ni siquiera se ocupan, digamos, ¿no? Ventilación cruzada, distancia, un protocolo mucho más eficaz y efectivo respecto de casos sospechosos y aislamiento. También nos parece muy importante formación, ¿sí? Todavía muchos docentes y directivos se han quedado con ese protocolo que mencionaba Jorge de marzo, abril, mayo del año pasado, limpiando con alcohol todo, pero metidos en sala de dirección para una reunión de dirección con 5 personas o 6, ¿sí? Esto no ha circulado como información tan abiertamente y de hecho buena parte de los fondos COVID de las cooperadoras se dedican a comprar bidones de alcohol o de alcohol en gel o pies para alcohol en gel, ¿sí? Que además es un material inflamable. Lo otro que queremos mencionar respecto de los medidores específicamente, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, que es donde yo tengo experiencia, es la enorme resistencia por parte de ministerio, supervisiones y equipos directivos para que estos dispositivos se utilicen. Incluso cuando las familias proponen donarlos, los directivos se niegan a utilizarlos, ¿sí? Entonces, eso levanta todavía más sospechas, porque si no quieren medir qué es lo que pasa en las aulas, eso evidentemente quiere decir que algo que no está funcionando. Y nos parece gravísimo, tal como mencionaba Diego antes, porque acá estamos poniendo en juego la salud de nuestros hijos. Por más que no haya tantos chicos fallecidos, los hay. Hace 2 días fallecieron 2 chicos de 11 y 13 años en Córdoba por COVID. Esto es algo absolutamente inaceptable, que podría haber sido por lo menos aplacado con otro tipo de decisiones políticas, no son solamente decisiones de las direcciones, ¿no? Y además hay algo que no se está teniendo en cuenta, que es hay estudios en todo el mundo acerca de lo que se llama en lengua inglesa long COVID, las secuelas del COVID incluso para aquellos que son asintomáticos, y esto también afecta a los chicos. Entonces no podemos dejar pasar, más allá, incluir la compra de los medidores de dióxido de carbono, medir y ver qué pasa en las aulas, pero actuar en consecuencia. Y hacer una enorme presión, la mayor presión que podamos, sobre quiénes son los que toman las decisiones políticas para que esto no siga avanzando. Gracias. Hola, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta para hacer. Sí, yo, así, Carolina, pero dale. Cortita para Jorge, le quería consultar en cuanto al diseño de los dispositivos, digamos, que es muy complejo como para que uno lo trate de llevar a la práctica con niños de primaria o de secundaria, digamos, es muy complejo el diseño para hacerlo con los chicos. Ay, no se te escucha, Jorge. Está apagado el micrófono. Sí. Perdón, estaba muteado. Les puse en la página el link a Prevención Docente, que es un genio el colega español. De hecho, el martes estamos dando una charla para Bolivia, porque también los colegas de Bolivia quieren mover un poco el tema allá para ver si se hace algo en Bolivia con el tema de ventilación y dióxido de carbono. Y también alguno había pedido en mi página web, la puse ahí, la sección de dióxido de carbono, y les puse el link al video de la provincia de Buenos Aires de cómo usar los medidores. Con respecto a tu pregunta, Bárbara, el medidor es un gabinete, de hecho yo usé, en los míos, usé un gabinete de disyuntor diferencial que compré en la ferretería, un microprocesador Arduino, el sensor, que es lo único que hay que comprar. Y en mi página web puse están los links a cada componente, como, digamos, en todo caso puede ser que hoy en día ese no esté más, esa persona vendiéndolo, pero buscas el mismo producto y te va a vender otro. Un display, una chicharra
y en todo caso un LED, si le querés poner el LED. Eso son 5 componentes y unos cables, nada más. Y está el circuito de cómo se arma. Por supuesto, como toda la cosa electrónica, si donde dice 0 y 5 voltios lo enchufás al revés, lo quemás. Sacando eso, todo lo demás, si no anda, cambiás el cablecito hasta que ande, digamos. No es demasiado terrible, salvo la alimentación. Porque la forma de quemar estas cosas siempre es alimentarlo al revés. Y la alimentación, en la placa Arduino en particular, viene con un cable que termina siendo USB. Entonces, o uno usa ese cable para enchufarlo al USB de la computadora, baja el entorno de programación, que es un programa que se baja libre en Internet, para Arduino. Con ese programa sube el código que yo puse libre y se lo manda al micro a través del USB, que es lo que muestra la gente en el videíto de la cooperadora, la muestran paso a paso. Con eso ya tenés el micro programado y andando. Es decir, que sí, tenés que conectar unos cables. Digamos, unos 10 cables tenés que conectar y está el circuito de cómo conectarlos. Cualquier técnico, cualquier escuela técnica, es una pavada. Sí, seguro, para cualquiera. Por eso nosotros lo decíamos, de que hubiera estado bueno incluso tomarlo, ahora finalmente creo que el INET lo tomó, como una práctica. Un práctico para una escuela técnica. Tal cual. Que era una pavada armar unos 10, 15 medidores para las escuelas de la zona y ya estaba. Sí. De hecho, eso es lo que hizo la escuela de Salta, que yo le mostré, o el Mariano Acosta. En el Mariano Acosta hay un profe, Falabella se llama, que se copó, tomó lo que yo subí, y después, claro, la gente lo mejora, le hace cambios, porque bueno, nada, cada uno va por su lado. Pero anda, y por eso yo no te puedo decir si es para una escuela primaria, qué sé yo, si es una escuela primaria donde ya los chicos trabajan en robótica con Arduino, y bueno, es muy parecido, porque es el mismo micro, ¿está bien? Ahora, si no hay ni un docente, nada, que tenga idea de nada, es más difícil. ¿Se entiende? Sí, bárbaro, gracias, Jorge. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Agradecerte, Jorge, te pido disculpas y les pido disculpas a todos por el ruido ambiente, pero agradecerles el poder saber y conocer que está a disposición ahí para el armado, porque la escuela a veces se cierra cuando no tiene el proyecto a disposición. Pero siendo algo, digamos, tan sencillo, ¿no? Y sabiendo que se requieren tan pocos componentes y teniendo en cuenta que la escuela técnica de mi hijo cuenta con la especialidad electrónica y de programación, entiendo que no resultaría algo complejo. Las escuelas muchas veces se cierran en esto de que necesitan la autorización de las autoridades y demás, pero cuando se trata de la comunidad y cuando se trata de lucirse, digamos, hay más posibilidades. Nosotros descubrimos y pasamos por la experiencia de que en marzo, cuando se declaró la pandemia, la escuela en la primera semana de 2020, antes de que entrásemos en cuarentena, se encontraba justamente recibiendo la donación de alcohol para fabricar alcohol en gel. Estoy hablando de marzo 2020. En plena cuarentena, la escuela lo que hizo fue fabricar máscaras y destinarlas al personal esencial de seguridad e incluso hicieron sensores de temperatura para el personal de salud. Yo estoy hablando de otro distrito, pero esta propuesta que nos haces ahora realmente va a ser muy interesante poder plantearla como familias. Porque están abiertos a eso, están mucho más abiertos a que aportemos por ese lado y que los chicos puedan participar también de alguna manera, involucrarlos en esto, es un poco formar conciencia sobre lo que justamente estamos atravesando, ¿no? Que puedan ellos también interiorizarse de lo importante que es poder cuidar su salud, ¿no es cierto?
circular el aire y demás, y todas las medidas que lamentablemente son ellos los que están expuestos y sin vacunas en las aulas, y nosotros los papás estamos acá tratando de hacer todo lo posible por preservarlos. Así que realmente agradecerte esto y nada, decirte que lo vamos a proponer y ojalá se pueda poner en práctica, vamos a estar compartiendo. Genial. Comento, refuerzo lo que dije al principio. La cooperadora del Mariano Acosta organizó, no sé si ya cerraron, pero habían organizado que aquellos que querían sumarse hacían una compra colectiva de componentes y armaban el 11 de, ahora me dijeron que se había pasado para el 17, pero uno de estos días armaban una jornada de armado. Es decir, el Mariano Acosta tiene el patio y demás, un lugar donde cada uno fuera, iban a estar los componentes que cada uno compró y se armaban entre todos para que fuera más fácil, digamos. Está buenísima la iniciativa esa, la verdad que la gente de la costa recontra copada. Es el sábado próximo. Sí. Perdón, yo quería intentar compartir el documento del que habló Vale, que es un registro que hicimos desde Familias por un Retorno Seguro de los contagios y los aislamientos. No sé si va a funcionar porque también estoy con el celular. Pruebo y si no lo dejamos. A ver. ¿Se ve? Sí. ¿El documento? Se ve chiquito, pero se ve. A ver. Ahí mejor. Ahí Bien. está, ahí está. Bueno, este es un registro que estamos haciendo entre estudiantes, docentes y familias. Y lo que vamos viendo es que a partir del 2 de agosto se va dando una progresión y un incremento muy, muy grande de aislamientos y de, digamos, casos positivos y también de casos sospechosos, digamos, de aparición de síntomas. Muchas de estas burbujas o de estos grados, salas y cursos que fueron aislados en este tiempo, finalmente después resultaron negativos los test que se hicieron y muchos otros no, o sea, muchos obviamente fueron dando positivos. Pero lo que vemos, por ejemplo, es que hay escuelas en donde hubo hasta 240 estudiantes aislados durante una semana o 10 días. Hubo escuelas que directamente estuvieron aisladas toda la escuela. Hubo muchos casos en los que fueron afectados también los micros escolares, porque hay muchos micros que por ahí transportan estudiantes de distintas escuelas, y entonces tienen que aislar al chofer, a los celadores y a los niños y niñas que viajan de distintas escuelas y de distintos barrios. Bueno, la lista, como dijo Valeria, es enorme, pero fundamentalmente lo que queríamos mostrar es que a medida que pasan las semanas y se abandonan las medidas de cuidado, la lista se va haciendo cada vez más larga y más preocupante. Así que bueno, eso era lo que quería por ahí mostrar, y obviamente invitamos, si quieren, a cada uno, al que quiera participar de este relevamiento, nos puede ir pasando información a Valeria o a mí, o directamente a través de las redes de Familias por un Retorno Seguro. Gracias. Reforzando lo que decía Patricia, hay un riesgo en el hecho de, primero, esa cosa que se dijo en algún momento de que los chicos no contagian, que no se contagian. Digamos, ninguna cabeza puede entrar que el virus se da cuenta el día que el chico cumple 18. Quiere decir, claramente en la biología no hay diferencia entre 18 y 17, y es un degradé, por más que los más chiquitos puedan tener menos probabilidad, es una cosa que es suave, que es un degradé. Pero hay una cosa también que es complicada, y es que estamos llegando a un porcentaje de la población de mayores vacunados muy interesante, pero justamente los menores de 18 no están vacunados. Es cierto que son leves o asintomáticos en su enorme mayoría, eso es cierto, pero si tuviéramos, digamos, la combinación de acortar distancia sin tomar recaudos de ventilación y tapaboca, con una variante que es más contagiosa, puede generar una cantidad de contagios muy grande de Delta. ¿Cuál sería el peligro? El peligro es que las vacunas
que tenemos, todas, son buenísimas, pero ninguna, ni Pfizer, es 100% eficaz. Cuando nosotros nos dicen que es 95% con 2 dosis, eso quiere decir que de cada 100, 5 se van a enfermar, aún con 2 dosis. Eso obviamente es mucho menos importante si uno tiene poca circulación viral. Ahora, cuando hay muchos contagios, va a ocurrir, vamos a ver cada vez más gente mayor, vacunada, que se enferma. Probablemente sean leves, etc. Pero digo, me parece que, y eso es lo que, digo, nosotros tenemos una enorme ventaja, y es que en general hemos podido ver lo que nos iba a pasar, porque le pasaba primero a Europa y Estados Unidos. Y eso es lo que se está viendo ahora en Israel, en Estados Unidos, en Europa, que han tenido un crecimiento fuerte de Delta, en algunos lugares porque no se vacunan todos, porque la cantidad de gente que no se vacuna es importante, en otros lugares porque han relajado mucho el uso de barbijo, es decir, dijeron, ya está, ya pasó, nos vacunamos, nos sacamos el barbijo. Eso es un error. Hay que mantener el cuidado, si queremos mantener las actividades y queremos de alguna forma estar cerca, tenemos que mantener lo que se pueda, el barbijo bien ajustado, la distancia, y en lugares cerrados, la mejor ventilación que podamos. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Gracias. Bueno, los dejo entonces. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.